armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Vamos a estudiar el capítulo de Caín y Abel. Capítulo 4. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo: gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué anda enojado y con la cabeza baja? Si obra bien, podrás levantar tu vista, pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardia de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante será maldito y vivirá lejos de este suelo fértil que te ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultive la tierra no te dará fruto, andará errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo: no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones con su mujer, la cual dio a luz un hijo, al que llamó Enón. Construyó una ciudad y la llamó Enón, con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo, Enón tuvo un hijo que se llamó Irad. Irad fue padre de Mabael, Mabael padre de Matusalén, y de Lamé. Lamé tuvo 2 mujeres, Ada y Sella. Ada dio a luz a Jabel, que fue el padre de los que habitan en cabañas y ciudad y cuidan rebaño.
tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sella, por su parte, dio a luz a Tubal. Caín, ese es el que forja toda clase de herramienta, cobre y hierro. La hermana de Tubal, Caín, se llamaba Noemá. Dijo Lamé a su mujer: escúchenme ustedes, Ada y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamé. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamé ha de serlo 77 veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Set, pues dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo y le puso el nombre de Enós. Él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Macho y hembra lo creó y luego lo bendijo. El día que lo creó, le puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán, al morir, tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Después que nació Enós, Set vivió unos 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set, al morir, tenía 912 años. Tenía Enós 90 años cuando fue padre de Cainán. Después que nació Cainán, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Enós, al morir, tenía 905 años. A los 70 años de edad, Cainán fue padre de Melael, y después de que nació Melael, vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán, al morir, tenía 910 años. Melael fue padre de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Melael, al morir, tenía 895 años. Tenía Jared 172 años cuando fue padre de Enós. Y vivió Jared después del nacimiento de Enós 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared, al morir, tenía 972 años. Tenía Enós 75 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enós anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total,
Enó vivió 375 años. Enó anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, sencillamente desapareció. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamé, y después que nació Lamé, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 979 años. A la edad de 182 años, Lamé fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestros trabajos y de cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamé después que le nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamé al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafé. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa a aquellas que le gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlo creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de celditas y las recubrirá con brea por dentro y por fuera. La construirá de la siguiente manera: tendrá 150 metros de largo,
25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrá un techo dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrá la puerta del arca en un costado y hará un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo voy a firmar mi pacto, y estará en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Meterá en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales, para que pueda sobrevivir contigo. Tomará macho y hembra de cada especie de pájaro, de animales, de cada especie de los que se arrastran por el suelo. Entrarán contigo 2 para que puedan salvar su vida. Procúrate también toda clase de alimento y almacénalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Hermanos, la palabra de Dios nos guía, nos edifica, y a través de su palabra ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a nuestra conciencia y entendimiento humano para darnos a conocer el gran amor, la gracia y su misericordia que se renueva cada mañana en la vida de nosotros por su propia voluntad y por su propia decisión. Hemos leído aquí en el libro de Génesis desde el capítulo 4 al 7 sobre la historia de Caín y de Abel, de los hijos de Caín y de Set, y de la descendencia que Adán tuvo cuando volvió a tener otro hijo. Los hijos de Dios e hijas de los hombres se unieron, y eso disgustó a Dios y envió el diluvio. Dios encontró en Matusalén, en Noé también, que su obediencia para con él era limpia. Y hoy a nosotros nos llega la gracia de la salvación a través de Jesucristo, su único Hijo limpio y puro, que dio su vida en una cruz por nosotros, para la salvación de nuestra alma, debido a la maldad de los primeros hombres que poblaron la tierra, y debido a la desobediencia de Adán, traemos con nosotros el pecado original, que es borrado a través del bautizo que recibimos al nacer de nuevo como criatura en Cristo Jesús, y cuando en conversión nos volvemos a Cristo y nos hacemos seguidor de permanencia en la salvación por continuar una vida cristiana en base a la huella de Cristo, siguiendo a Cristo con nuestra cruz al hombro, cargando la cruz, el peso de la cruz que nos toca. Es la única forma de que el pecado original sea borrado de nuestras vidas, de nuestra existencia como ser humano, como persona, y hacer una paz, una convivencia, una comunión con el Padre Creador,
que nos identifica en la salvación como hijos únicos. Por eso Jesús dice que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Porque si no llegamos a Jesús para a través de Jesús llegar al Padre, no lo vamos a lograr. Y al leer aquí la historia de Caín, cuando mata a su hermano y se va y Dios lo saca de la tierra, o sea, lo saca de su reino, pues Caín forma una humanidad, pero una humanidad pecaminosa con una serie de rastros de pecado y de desobediencia. Y aún el amor de Dios es tan grande que no destruye, porque el amor de Dios es misericordioso con nosotros los pecadores. No nos mata, no nos destruye, no nos elimina. Solo la consecuencia del pecado que cometemos nos lleva a nosotros a apartarnos de Dios. Por eso Dios lo saca a Caín, porque el pecado que hizo, que cometió, lo apartó. Y en Noé vemos todo lo contrario. Dios se fija en Noé porque Noé es obediente y cumplidor. Y le dice, voy a hacer haz una barca y hazla así, 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 porque va a llegar un diluvio y van a morir. Voy a acabar con esa maldad. Ahora Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para mantenernos seguros en la gracia del Padre, mantengamos nuestro corazón y nuestra mirada enfocado en Jesús.